Nos da mucho gusto recibir a Citlali Hernández, la secretaria, la titular de la Secretaría de la Mujer, para decir el nombre completo de la Secretaría, porque es nueva, es una aportación de este sexenio, Citlali, y pues está en formación básicamente. Bienvenida a los periodistas, muchas gracias por la conversación. No, al contrario, gracias Alejandro Álvaro. Sí, pues es construir la Secretaría de las Mujeres desde cero, que fusiona lo que era el Instituto de las Mujeres y la CONAVIM, que era un órgano desconcentrado de gobernación, que es la Comisión Nacional para atender y erradicar la violencia hacia las mujeres. Digamos, desde que inició el gobierno, pues estamos ya trabajando en diversos temas. Ya estoy yo aquí en las oficinas del instituto, pero ahora que ya está la ley, pues ya inicia o avanza más rápido todo lo que hemos venido trabajando, digamos, como toda la parte administrativa, ¿no? Desde cómo se va a conformar la secretaría, sus funciones, los reglamentos, los programas que se fusionaron de ambas instituciones. Y yo pienso que estaremos en condiciones ya de existir completamente jurídica, administrativa y presupuestalmente el 1 de enero como se tiene proyectado. Pero bueno, ya estamos en los trabajos que nos ha encargado la presidenta y que pues están llegando aquí a esta secretaría en construcción. No es sencillo edificar desde prácticamente cero una Secretaría de Estado, pero yo, además de preguntar la parte efectivamente que tiene que ver con de dónde va a venir el personal que atienda justamente esa Secretaría, quiero preguntarte, Citlali, ¿por qué una Secretaría de la Mujer? ¿Qué tan relevante es crearla? ¿Por qué? Y si no fue suficiente un instituto, ¿por qué darle la dimensión de una Secretaría de Estado para las mujeres de México? Bueno, yo pienso que es la muestra, digamos, del nivel de compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene con las mujeres. Es decir, llega la primera mujer presidenta a asumir los destinos del país en México, y lo que eso significa ya simbólicamente, ¿no? La presidenta lo ha dicho en las propias mañaneras y lo vemos en los mítines todavía. Las niñas se sienten representadas, las saludan, a largas distancias de donde está le gritan presidenta. Esta manera en la que el simbolismo ya tiene un efecto, el que diga lo que no se nombra no existe, presidenta con A, eso ha generado muchas reacciones y como una especie de empoderamiento de las mujeres. Hace unos días me decía una joven que ella está estudiando en otro país y me decía, yo llego a México y me siento empoderada, en serio, sí se siente un ambiente donde las mujeres pareciera que vamos a tener esa relevancia. Entonces creo que la creación de la secretaría pues da muestra de la voluntad que la presidenta tiene para subir, digamos, a rango de Secretaría de Estado un tema que además es transversal, y yo creo que ahí está la otra relevancia, es decir, no es lo mismo que, en mi opinión, con base en lo que me he estado metiendo en estos meses, yo pienso que la agenda de las mujeres realmente es muy nueva, llevará un par de décadas tratando de estar en la política pública, en iniciativas, etcétera, pero no ha habido una visión de Estado, pienso yo así, que tenga la perspectiva de igualdad, de cambiar la vida profunda de las mujeres. Y yo pienso que será la primera vez que tendremos, porque la presidenta sí tiene el compromiso y porque la secretaría justamente se piensa como una secretaría que pueda acompañar, conducir, coordinar trabajos que tengan un impacto en la igualdad entre hombres y mujeres, en combatir y prevenir la violencia hacia las mujeres, pero que como secretaría permite un diálogo diferente, un diálogo con otras secretarías del propio gobierno, digamos como pares, un diálogo con otros órdenes de gobierno, con otros poderes, como ya lo hemos hecho, algunos casos que han sido públicos, pero sobre todo algunos que no se han hecho públicos, con fiscalías, con gobiernos estatales, etcétera. Entonces, le da otro orden normativo, le da otro peso, digamos, en la relación, en las distintas relaciones gubernamentales,
Y bueno, también viene acompañada la creación de la Secretaría con este paquete de reformas que la presidenta presentó, que fue las primeras iniciativas que como presidenta mandó al Congreso, estas reformas constitucionales que hablan de la igualdad sustantiva como una obligación del Estado, de la eliminación de la brecha salarial, la obligación en los órganos de procuración de justicia, del sistema de seguridad pública con enfoque de género, etcétera. Entonces, es como, ¿se acuerdan que el presidente decía que la administración pública era un elefante reumático? Yo pienso que hay un elefante reumático patriarcal, porque siempre se fue construyendo un sistema administrativo de gobierno desde una visión de hombres para hombres y con hombres. Sí. Creo yo que la Secretaría y la visión de la presidenta va a acelerar que todos los ámbitos del gobierno, hasta los que parecerían que no son temas que tienen que ver con mujeres, se replanteen, porque los asuntos de mujeres son todos, son los asuntos de hacienda, de gobernabilidad, de agricultura, de economía, etcétera. Entonces, la Secretaría, como para otras secretarías, permite pues que haya esta perspectiva desde el propio gobierno. Aunque efectivamente los asuntos de las mujeres son absolutamente todos los mismos que los de un hombre, digamos, sí hay problemas muy particulares que tienen que ver específicamente con un género. Y, por ejemplo, está el tema de las alertas de género, que fue una respuesta a un problema muy específico, una respuesta chafa, porque además cayó en manos el dinero de hombres que encontraron que era muy fácil pedir la alerta de género y luego si había un recurso extra pues destinarlo a alguna otra cosa porque la prioridad nunca ha sido las mujeres. Por ejemplo, el caso específico de estas respuestas que supuestamente eran de Estado, Citlali, se van a revisar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la alerta de género que pues, no, creo que no funcionó, no sé cómo lo tengan evaluado? Fíjate que nuestro punto de vista es que, por supuesto, ha tenido sus efectos positivos. Para algunos sectores de la sociedad civil son fundamentales las alertas de género porque visibilizan una problemática en ciertos municipios, estados. Desde nuestro punto de vista, y lo decimos con mucha seriedad, tiene que revisarse porque no podemos negar que se ha utilizado o como un arma política, el buscar que se genere una alerta de género en alguna entidad como para ponerle un tachecito a un gobierno estatal, o como una herramienta presupuestal en el que incluso a veces los propios gobiernos impulsan que se generen esas alertas de género para tener mayor presupuesto. Y entonces hay una serie de compromisos que se establecen o que se obligan cuando ya se activa la alerta de género, pero que nosotras creemos que sí vale la pena hacer un corte de caja y decir, a ver, qué funciona, qué no funciona. Hay algunos alcances que no son suficientes, otra serie de metas que no se logran, y si se ve como un tema aislado, pues difícilmente va a haber un cambio sustancial para las mujeres. Yo pienso, y estamos haciendo ese análisis, que no necesariamente la alerta de género ha tenido resultados proporcionales a que disminuya la violencia, por ejemplo. Entonces, nosotras creemos que con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, escuchando a quienes han estado impulsando estas alertas durante mucho tiempo, pero sí hacer un corte de caja y decir, a ver qué funciona, cómo reorientamos, cómo replanteamos la alerta. Realmente es de los pocos países, o quizás el único, donde existe esta figura. E insisto, nosotras creemos que sí es importante revisarlo, replantearlo y darle un giro para que tenga mucha mayor efectividad, y también pensar cómo se involucra más a los gobiernos estatales y municipales, porque muchas veces pasa, por ejemplo, una de las funciones que tenía el Instituto de las Mujeres, tenía un programa o tiene un programa que subsidia a las instancias de las mujeres en los estados o en los municipios. Y muchas veces es el único presupuesto con el que se cuenta en algunos estados o municipios. Es decir, ya los estados se desentienden, no ponen más presupuesto, no generan mayor pues vinculación con otras áreas del gobierno. Entonces, nosotros estamos pensando y estamos trabajando en tener, por ejemplo, un diagnóstico de la situación de las mujeres en cada entidad de la República, en situación, en tema de violencia, en acceso a derechos, qué tipo de violencia, no es lo mismo, por ejemplo, hemos ubicado en las zonas turísticas, es donde más violencia sexual hay,
pero también es muy claro que donde hay precariedad hay más violencia física para las mujeres. Entonces, poder hablar con cada gobernador y gobernadora y decirle, a ver, esta es la situación de las mujeres en tu estado, estas son las metas que sugerimos que podríamos plantearnos de manera colaborativa. No sé, por ejemplo, que haya más acceso a las mujeres en empleo, que disminuir el analfabetismo en algunos sectores de la población, donde haya mujeres, o sea, como ese tipo de metas, además de la violencia, e involucrar también a este compromiso que tiene la presidenta, pues a los gobiernos estatales, porque insisto, mi noción es que el tema de las mujeres se ha visto como aislado, como un asunto que se encargan los institutos de las mujeres, las áreas de las mujeres, pero no como una visión transversal en la que hay que involucrar a todos los actores gubernamentales para que haya mucho más resultados y avances en la vida de las mujeres, que es lo que queremos cambiar. Querétaro es un estado muy conservador, como lo es Guanajuato, Aguascalientes, eh, Jalisco. Bueno, hay muchos enclaves del conservadurismo en México, Puebla, Durango, Chihuahua, capital. Y Querétaro fue, digamos que la primera encomienda tuya, en un caso paradigmático también, porque es una jovencita que supuestamente fue violada y fue acusada de un aborto y querían encarcelarla por mucho tiempo. Eh, Cuando hablo del conservadurismo me refiero a que hay una visión muy patriarcal y en un estado, en este caso específico, que tiene un gobernador, un fiscal estatal que había tenido una conducta, pues que muy patriarcal, que a la luz de esta experiencia o a partir de esta experiencia, ¿qué puede, digamos que, representar para esta naciente secretaría? Tú inicias este gobierno, nace este gobierno con este caso y ahora nace esta secretaría contigo como titular. Sí, fíjate que ese caso es muy interesante, Álvaro, porque es el primero que se hace público. La expectativa de la llegada de la presidenta al gobierno, lo voy a decir así porque lo creo así, pienso que de repente la violencia que vivimos las mujeres la normalizamos tanto que a veces hasta damos por hecho que no va a pasar nada, esta impunidad que hay, ¿no? Desde que te toque a alguien en el transporte público hasta que te violente tu pareja o hasta casos como estos que en un aborto espontáneo tú seas aunque eres la víctima porque la niña tenía 13 años y la querían meter a la cárcel, de repente pareciera que llegó un momento en el que algunas mujeres dábamos por hecho que no iba a pasar nada en las violencias que vivimos cotidianamente. Pienso que la llegada de la presidenta y este llamado de no llego sola, llegamos todas, etcétera, generó mucha expectativa de ahora no estoy sola. Entonces, desde que yo asumí, digamos, desde que se asumió el gobierno, aunque la secretaría sigue en construcción, me han llegado cantidad de casos. Este fue público y por eso dimos la respuesta pública, pero yo te diría que en los últimos meses así hemos atendido muchísimos casos, pero este devela mucho una situación precaria de una niña que no tenía madre, solo vivía con su papá, con su hermano, eh, que a los 13 años es violada por su primo de 16, que ahí, bueno, era una de las diferencias que teníamos con el fiscal. El fiscal decía, según la carpeta de investigación, como la defensa no insistió en combatir la violación, en términos jurídicos no hay violación. Yo le decía, bueno, usted dígame qué niña a los 13 años decide por voluntad propia tener relaciones sexuales con su primo de 16. Claro que ahí hay una agresión sexual y no podemos quedarnos con la mala desarrollo de la investigación, porque bueno, es la situación precaria, esta situación que lamentablemente se vive en muchas familias, porque lo doloroso es esa, la mayoría de las violencias sexuales, un 60-70% se da en Sí. los grupos, en la familia. Luego, al no tener la niña un dinero para pagar una defensa adecuada,
entra la Defensoría Pública. Cuando revisas el caso, la Defensoría Pública lo hizo fatal, y por eso es que la Fiscalía, digamos, llega en parte también sin criterio, sin perspectiva a este tipo de sentencias. Y luego, cuando tiene el aborto espontáneo, porque ella no sabía que estaba embarazada, la llevan al hospital, y en el hospital, como está penalizado el aborto, lo que hacen los médicos es dar cuenta al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público inicia una investigación y la Fiscalía al final termina, digamos, resolviendo que la niña es culpable de un homicidio pues a un niño que no nació, y todo lo que ya sabemos. Entonces ahí se devela como todo este sistema estructural, la precariedad, la falta de atención jurídica o de una defensoría pública adecuada, la falta de criterios en los sectores, en el sector salud, cuando está penalizado en un estado como Querétaro el aborto, la actuación de las fiscalías. Yo le decía al fiscal, dígame cuántas carpetas sin judicializar tiene de delitos que realmente tienen un impacto social. O sea, ¿por qué decidieron sí de manera inmediata juzgar a una niña? Entonces, yo creo que eso devela un sistema estructural patriarcal, en el que no hubo un criterio, una visión de género, un peritaje adecuado, porque el peritaje que las fiscalías o los ministerios públicos a veces tienen son muy limitados. Ya un peritaje más especializado pues daba cuenta de que sí fue un aborto espontáneo. Entonces, digamos, como que todo eso que se devela en este caso es a lo que nos enfrentamos, y nos surgen ideas. Por ejemplo, la presidenta ha hablado de las abogadas de las mujeres. Creemos que es importante firmar convenios con defensorías públicas estatales y la Defensoría Federal para tener un grupo de abogadas capacitadas que en serio sean una alternativa de acompañamiento real cuando una niña, un adolescente, una mujer en general se encuentre ante un tema jurídico, porque muchos de los temas que nos llegan son de carácter jurídico, o de falta de justicia, y a veces hay un vacío del Estado, ¿no? Entonces, este caso devela muchas cosas. Afortunadamente, el diálogo y el peso de tener una mujer presidenta, y esta intervención que tuvimos, bueno, derivó en evitar una injusticia. Pero yo pienso así la Secretaría. Creo que la Secretaría tendrá la fuerza suficiente para dialogar con todos los actores, insisto, de todos los poderes, de todos los niveles de gobierno, y dotar de perspectiva de género a su actuación, ya sea para la ejecución de un programa. Por ejemplo, si en economía hay programas de desarrollo económico, cooperativas, etcétera, bueno, que ahí podamos nosotros opinar que pues tiene que haber programas destinados para mujeres, quizás donde más se necesitan, para mujeres campesinas o para mujeres que están viviendo violencia y que a veces no pueden dejar la violencia porque no tienen autonomía económica, entonces regresan con su agresor, etcétera, ¿no? Pero también es muy importante pues la intervención, el diálogo, la capacitación, la insistencia con el Poder Judicial y con las fiscalías, que ahí hay muchos casos pues como estos que se hicieron públicos. Hay otro caso que es también simbólico, Citlali, y ese caso quisiera que me lo explicaras y hacia dónde lleva este caso, qué lecciones hay aprendidas a partir de este caso. Y es el caso de Citlali Hernández, que ha sido víctima permanente, constante durante años de la agresión de un hombre muy poderoso que es Ricardo Salinas Pliego. Eso es real y es público, además, porque todos lo hemos visto. Todos hemos sido testigos de la agresión permanente, constante, con todos los recursos, por todos los medios, incluso utilizando concesiones del Estado mexicano para agredirte a ti en lo personal. No es a la figura pública, es a ti en lo personal. Te ha seguido durante años. ¿Qué lección te deja eso, Citlali? Porque sí es un ejemplo de cómo el Estado no resuelve muchos temas. Sí, pues mira, yo creo que son varias cosas ahí en ese caso, que yo en su momento lo compartí. Cuando yo inicié una denuncia contra Salinas Pliego, no lo hacía por mí, porque yo afortunadamente pues me he hecho de la piel dura, pero yo lo he pensado y lo pensé en su momento, y lo he platicado con mujeres que en la calle me encontraban desde entonces y me decían, no se deje, porque si con usted se meten, imagínese con nosotras, ¿no? Entonces, esta impunidad que existe cuando hay violencia simbólica, violencia digital,
cuando se cree que por tener dinero, por tener una posición de poder, se puede demeritar a una persona por su físico, por la manera en la que piensa, etcétera, pues es, digamos, parte de lo que pone en evidencia lo grave que es la violencia en este país. Es decir, uno de los principales dueños de un medio de comunicación, con una concesión del Estado, utiliza su voz pública para tratar de menospreciar a una persona. Si yo no hubiera tenido como ciertas fortalezas, digamos, de por lo menos aguantar, porque al final no es que lo vivas normal, o sea, es un acto de resistencia, pues yo habría cerrado como persona pública mis redes para que no me molestaran más, porque el efecto de lo que él decía generaba violencia por parte de otros usuarios en otras redes, y habría dejado de hacer vida pública o política tan visible, lo cual es un acto de violencia de género, porque muchas veces las mujeres nos hacemos a un lado frente a la violencia, ¿no? Como una especie de autocuidado nos retiramos y pues eso menoscaba cualquier tipo de desarrollo en cualquier sector. Entonces, por eso es muy importante evidenciar y hablar de estos casos, porque yo lo que buscaba en su momento era una sanción social, y creo que lo comentamos Alejandro, Álvaro. A mí, en el caso particular de Salinas Pliego, son muchas las razones por las cuales me parece que vale la pena señalarlo y visibilizarlo. Porque a mí me parece que es uno de los vehículos de la ultraderecha regional que busca como estar fortaleciendo un discurso de discriminación, de violencia, de demérito a las mujeres, a los indígenas, a la diversidad sexual, a la 4T en general, ¿no? Nos llama cavernícolas, gobernícolas, etcétera, pero pareciera que lo que está haciendo es alimentar socialmente a un sector que le respalde, que le aplauda, que no sancione sus dichos, y a mí me parece que eso es lo que pasó con Bolsonaro, con Milei, con Trump, con otros personajes, en el que al no haber sanción social, al normalizar ese tipo de violencias y discursos, pues se empieza a generar una base social que incide luego en la discusión pública y política, y que luego pues hasta enloquecen con querer, o el plan es tomar el gobierno, ¿no? Entonces, creo que es el plan de Salinas Pliego. Pienso que afortunadamente la mayoría de la población sanciona sus dichos y sus hechos, pero por eso me parece también importante seguir en esta discusión que el presidente también, López Obrador, inició, el discurso contra el clasismo, contra el racismo, y que ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo ya es contra el racismo y el clasismo, sino también contra el machismo, contra esta visión patriarcal que a veces vivimos todos los días, y que cuando, también hay que explicarlo muy sencillo a quienes nos ven y nos escuchan, el patriarcado es esa cosa que esa realidad que se construyó de hombres para hombres y solo con hombres. Y lo que nosotros queremos no es construir algo a la inversa. Nosotros no queremos ahora la venganza de las mujeres. Queremos construir una realidad de iguales, donde entendamos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, que al Estado le corresponde equilibrar esa balanza y vivir en igualdad. Entonces, ahí hay vacíos, sobre todo en el tema de justicia. Cuando yo denuncié a Salinas Pliego, por supuesto que me di cuenta que tenía un brazo en el Poder Judicial, que no hubo juez o magistrado que se atreviera a sancionar a Salinas Pliego, lo cual es muy grave porque si lo vemos para abajo, este caso era de una senadora contra un oligarca corrupto de los medios, pero pasa en la vida cotidiana de muchas mujeres. Estos casos que hay de violencia vicaria, por ejemplo, que es cuando alguien se divorcia y se pelean la custodia, y ahí empieza, digamos, como todo una ruta de pleito jurídico que muchas veces los jueces le dan la razón a los hombres, también a las mujeres. Hay pocos casos en los que la injusticia es hacia las mujeres, pero también, perdón, hacia los hombres, pero también lo existe, pero la gran mayoría, los jueces terminan dándole la razón o la custodia, alejando a sus hijos de las mujeres, dándole la custodia casi total a veces a los hombres. Y yo, ahora que nos llegan muchos casos, lo que he pensado es, porque a veces el hombre, desde que tiene más capacidad verbal, porque a lo mejor tuvo más acceso a la educación que la mujer, hasta que tiene mayor poder adquisitivo,
o hasta mayor influencia de pues entrar con corrupción a un juez, termina por haber sentencias de jueces que no tienen sentido, que violentan los derechos de las mujeres e incluso de los propios niñas y niños. Entonces, si pasa arriba, digamos, con un oligarca, pasa también muchos casos de violencia con empresarios que se creen influyentes, con hombres que creen que tienen dinero y pueden pagar un juez, etcétera. Entonces, Periodistas. periodistas. Entonces, me parece que tenemos que incidir mucho porque la impunidad que hay en el tema de violencia hacia las mujeres, mucho recae en esta corrupción que hay en la Procuración de Justicia y a estos niveles, ¿no? Y en el caso de los medios, yo también pienso y queremos pues ir construyendo pues una serie de postulados básicos que podamos invitar, porque tampoco podemos imponer, digamos, pero invitar a los distintos medios a que nos ayuden también a no replicar roles de género, a no replicar violencias que se vuelven pues una especie de aprendizaje en nuestra cultura cotidiana, etcétera. Y bueno, TV Azteca y Salinas Pliego, sin duda, pues no solo no abonan a combatir la violencia, sino que son muy vocales de la discriminación. Una última pregunta de mi parte, Citlali. Sí. Hace exactamente un cuarto de siglo, en 1999, ocurrió un caso paradigmático muy parecido a la chica de Querétaro. Fue Paulina en Baja California. La obligaron a tener a su bebé, Mm. producto también de una violación. ¿Cómo no pensar que hay riesgos de que una secretaría no corra el riesgo de convertirse en estructuras para los cuates o para las cuatas, como el CONAPRED en su momento, como la Comisión Nacional de Víctimas, como eh, otros organismos públicos que surgen a la luz de un fenómeno y que después se convierten en estructuras burocráticas obesas inclusive, eh, y pues sin dar respuesta realmente a una problemática. Bueno, es muy importante esa pregunta porque primero, pues no somos un organismo autónomo. Yo tengo una postura muy clara. Soy parte de un proyecto de transformación que busca destinar cada peso, cada acto gubernamental, no a la burocracia ni a los propios, sino más bien al servicio de la transformación, en este caso de las mujeres, partiendo de algo también muy claro. Si cambia y mejora la vida de las mujeres, cambia la vida de la sociedad. Hay un compromiso de la presidenta, por supuesto que la presidenta Claudia Sheinbaum no permitiría que ninguna secretaría se volviera eso que hemos ido combatiendo en la cuarta transformación. Yo tengo muy claro que la secretaría tiene una expectativa alta, es la primera secretaría de las mujeres, hay muchísimos problemáticas que viven las mujeres y que tocan a la puerta todos los días de la doctora, bueno, de la presidenta, de nosotras. Y por eso es que también, pues la presidenta es muy ordenada, nos ha pedido a todas las secretarías del gabinete plantearnos objetivos muy concretos, que yo te diría que en el caso de la Secretaría de las Mujeres, además de esto, digamos, coyuntural de atender la violencia que todos los días toca nuestra puerta, nuestro objetivo es la máxima promoción de la igualdad, digamos, a través de distintas acciones que ya hemos anunciado, por ejemplo, la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres que vamos a iniciar el próximo año y que queremos detonar a raíz de eso discusión pública en las escuelas, en plazas públicas, etcétera. La prevención de la violencia, que a mí me parece, y la presidenta pues nos ha pedido que nos enfoquemos en eso, es decir, si bien la atención es importante, todos los días hay violencias y hay que atenderla en los refugios, en los centros de justicia, acompañamientos jurídicos o intervenir con las fiscalías, con los jueces, etcétera. Lo más importante es prevenir la violencia y ahí estamos construyendo toda un proyecto de prevención, igual en las escuelas, que es donde más se puede prevenir en primarias, secundarias, en preparatoria. Y pues distintas acciones que nos ha
encargado la presidenta, focalizado en quienes más lo necesitan, para las trabajadoras de la maquila, para las trabajadoras del campo, las jornaleras. Entonces, me parece que mientras la Secretaría tenga claros sus objetivos y tenga clara la expectativa, pues no nos convertiremos en lo que ha pasado en muchos organismos que bien dices de derechos humanos, porque mucho de lo que pasa con la CEAP, con la CONAPREP, con este tipo de instancias, es que se vuelven, lo voy a decir con muchísima responsabilidad y respeto, se vuelven presas de las agendas o de las demandas específicas de algunas organizaciones sociales o de algún sector de víctimas, a veces ya politizado, con una intención política muy clara, ¿no? Entonces, desde la Secretaría vamos y estamos hablando con todas las organizaciones posibles, tanto con las organizaciones internacionales que tienen temas de mujeres en la agenda, con todas las organizaciones sociales de México, etcétera. Pero nuestra ruta es muy clara y más bien lo que estamos haciendo nosotros es invitarlas a que acompañen esta agenda que nos ha planteado la presidenta, y seremos muy dialogantes, muy colaborativas con las distintas agendas que hay, pero mientras tengamos objetivos concretos, pues no perderemos la intención y la esencia de lo que nos ha pedido la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, es un reto no menor porque es una primera secretaría, no hay como un punto de comparación tan claro, pero yo estoy segura que con la conducción de la presidenta y el compromiso que hemos asumido, pues vamos a dar los mejores resultados posibles. Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Siempre un gusto. Igualmente, Álvaro, Alejandro, un gusto, un abrazo. Hasta Abrazo. pronto. Gracias. Gracias. Gracias.